Buenos días y gracias por asistir a nuestros encuentros de innovación para el sector agropecuario. Espacios creados por el Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial, CEDAI, y la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Agradecemos a Ingenia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que es el equipo que nos brinda el apoyo para poder llegar a ustedes a través de estas herramientas tecnológicas. El tema que nos reúne hoy es bioeconomía, una oportunidad para la agroindustria. ¿Y quién mejor para hablar sobre este tema que un referente en nuestra alma mater, la profesora Lucía Teortúa, directora del Grupo de Biotecnología de la Universidad de Antioquia? La profesora Lucía es bióloga de la misma universidad y magíster y doctora en taxonomía de la Universidad de Nueva York. Estaremos con ustedes hasta las 11:30. Al final de la conferencia tendremos unos minutos para sus preguntas, las cuales a través de la transmisión pueden escribir en los comentarios en la parte derecha de sus pantallas. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestra invitada. Bienvenida, profesora Lucía. Buenos días a todos. Quiero agradecer al CEDAI por darme la oportunidad de compartir hoy esta conferencia. Pedirles excusas porque está mal escrito en la primera filmina agroindustrial. No noté el error, les pido excusas por eso, pero agradezco profundamente poder estar aquí y participar con todos ustedes. Yo espero que la conferencia les abra una nueva visión y un horizonte de posibilidades y desarrollos económicos, sociales, empleo, y oportunidades para desarrollar nuevas startups o spin-off dentro de los desarrollos de bioeconomía. Entonces, sin más preámbulo, vamos entonces a la terminal número 2 para que miremos un pequeño video relacionado con el tema. Hello. Climate change and land and ecosystem degradation. Yo le aviso para que continuemos, listo. Perfecto. Mientras tanto, profe, ¿usted ve esa barrita que hay en la parte inferior? Sí. Dale a ocultar. Listo. Perfecto. Climate change and land and ecosystem degradation, together with growing demands for food and energy, force Climate change and land and ecosystem degradation, together with growing demands for food and energy, force us to find new ways of producing and consuming. A sustainable and circular bioeconomy helps address these challenges. Renewable biological resources from agriculture, forests, seas, and organic waste can be used to produce food, energy, and some of the materials we need, such as plastics, textiles, and chemicals. What if paints and detergents could be made from crops? Algae could be turned into fuel, and industrial byproducts could be transformed into fertilizers. The bioeconomy can help ensure there is sufficient and nutritious food for all, that natural resources are managed in a sustainable way, and that we are less dependent on non-renewable resources. It can also help us mitigate and adapt to climate change, strengthen competitiveness, and create new jobs. To develop a sustainable and circular bioeconomy, policies must be evidence-based and coherent across different sectors. For this, we need a common and robust knowledge base. Here is where the Knowledge Centre for Bioeconomy comes into play. We identify, filter, and structure data and information from different sources and make them accessible. We bring together researchers, policymakers, and other experts in the field.
We analyse and synthesise available evidence and communicate it in a transparent, tailored and concise manner. We build a common and enhanced knowledge base for policymaking on the bioeconomy. Find out more about the Knowledge Centre for Bioeconomy. Listo, profe, adelante. Profe Lucía, adelante. Hola, profe, no te estoy escuchando. Profe Lucía, creo que tiene cerrado el micrófono. Revise que no esté en azul ahí en la parte superior, por favor. Profe, tienes el micrófono cerrado. Con el fin de iniciar la charla, entonces voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos con respecto al tema de biotecnología. Entonces voy a abrir pantalla completa para empezar la charla. A ver. En la aplicación, profe, debo volver a compartirla. Ahí en el icono de la pantallita, ¿listo? Espérate un minutico, yo voy otra vez entonces allá. Ok. Ahí. Aquí, muy bien. Empezar a compartir, listo. Y ahí sí voy con toda la presentación, ¿verdad? Todavía no la vemos. Espérate un momentico, entonces yo vuelvo aquí. Compartir. Perfecto, profe, ahora sí la vamos a ver. Ok. Entonces te vas al PowerPoint y lo pones full pantalla. Listo, adelante. Ahí está. Muy bien. Entonces, el grupo de biotecnología es quien en este momento desarrolla procesos de bioeconomía, biorefinería y relacionado, integrando biodiversidad, biotecnología y bioindustria y bioeconomía. Este es el símbolo del grupo, las 3B. Y el grupo está conformado por un equipo multidisciplinario. Ahí pueden ver, esto está a la fecha de este mes, primero, porque hemos tenido grupos hasta de 60 personas en el laboratorio, han ido graduándose nuevos y quedamos unos pocos. Estos son nuestros aliados nacionales. Varias empresas nos acompañan, obviamente la Gobernación de Antioquia, Colciencias, la Alcaldía, el SENA, y todo este equipo de universidades del G8. Aliados internacionales, tenemos muchos, gran parte están en Estados Unidos, Francia, Alemania, pero en Sudamérica tenemos, España, tenemos la Universidad Autónoma de Unicamp, que es la de Brasil, tenemos la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Buenos Aires. Igualmente tenemos algunas instituciones que nos están acompañando como JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional, y Supervac, que es una empresa brasileña.
¿En qué nos enfocamos como grupo de investigación? En biodiversidad, biotecnología y bioeconomía. Muy bien, eso es básicamente lo que somos el grupo de biotecnología. A continuación, y poder mostrarles a ustedes cómo se abre el panorama en bioeconomía, vamos a ver los escenarios globales. Bueno, no tenemos en este planeta, un bello planeta que lo estamos convirtiendo en un basurero, y es una tristeza. Es nuestra casa, nuestro hogar, con un crecimiento poblacional enorme, no paramos de crecer. Eso implica grandes demandas en términos ambientales, de recursos naturales y económicos. Estas son las necesidades básicas globales. Todos requerimos agua potable, energía, alimentos, salud, vivienda, educación, recreación, ambiente saludable y otros servicios. Y esto es una realidad bastante contrastante de un mundo de inequidad social, donde ambos están mal alimentados, mal nutridos, pero los unos porque tienen un exceso y los otros porque ni siquiera tienen que comer. Otro problema a nivel global es el crecimiento de la población y la tierra cultivable. A medida que aumenta la población, nos vamos ocupando espacios agrícolas. Esos espacios se están van disminuyendo la tierra disponible para la agricultura. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a sostener una población creciente con menos tierra para producir alimentos y productos agroindustriales? Esta es nuestra realidad. La población crece y ocupamos esos espacios. Miren, por ejemplo, el oriente antioqueño es un ejemplo concreto de cómo extendemos frontera urbana. Ya no hay básicamente campesinos ni tierras cultivables. La horticultura y la agricultura del oriente está desaparecida prácticamente. Son muy pocos los cultivos de campesinos. La mayoría son empresas de flores o empresas de otro tipo a ese nivel. Ahora, la agricultura convencional demanda grandes extensiones de tierra. Incluso la gente ya en las ciudades ocupa espacios pequeños para obtener productos o hidropónicos. Y conjuntamente con esta gran demanda para producción de alimentos está el agua. El agua es otro factor crítico. Para mí es el petróleo del futuro, pero la demanda es enorme en términos agrícolas. Y vamos a tener que mirar posibilidades de cómo conservar agua. Posiblemente lo que viene a futuro son básicamente retribuciones en bonos de agua. El agua es el petróleo, como les comenté, y esto es un gráfico muy interesante para mostrar la escasez de agua a nivel global para la parte agrícola. Miren ustedes, una realidad patente. Fuera de esto tenemos unos daños ambientales tremendos. Ustedes han estado pendientes de los incendios en la Amazonía. Esta es una foto satelital de la NASA. Entonces uno se pregunta, ¿cuál será el futuro de nuestro planeta con estos escenarios apocalípticos? Incluso miren en Colombia, los incendios forestales. Estamos acabando con el verde, con el potencial del futuro, porque realmente bioeconomía depende de biodiversidad, de recursos naturales para transformar la economía del país. Esto es otra realidad. Esto es producción de soya en Brasil para China. Entonces se talan bosques y se convierten en grandes cultivos, monocultivos, que no es lo típico del trópico. En el trópico usted va a un bosque y tiene miles de especies creciendo al mismo tiempo. Los monocultivos son muy típicos de zonas templadas, no de zonas tropicales. Obviamente estamos generando también un cambio en nuestros sistemas de vida, en nuestro estilo de vida, con grandes niveles de polución ambiental, CO2 y cambio climático, que es el efecto que nos está causando estos problemas a nivel global. Aquí tenemos una pequeña demostración del cambio climático, pero todos lo estamos viviendo y cada día más. La semana pasada reportaron, por ejemplo, en Siberia 28 grados centígrados. Eso es totalmente fuera del límite. Con efectos catastróficos, pues tenemos obviamente descongelamiento de los glaciares, grandes huracanes, tsunamis, sequías extremas. Esto es en la Amazonía, que también la minería ha hecho desastres. O en África, donde las sequías son severas, básicamente no se puede producir alimentos si no hay agua. Todo organismo vivo
está compuesto de 70-80% de agua. Si no hay agua, no hay posibilidades de vida. Y esto pasa en la India y en Latinoamérica. Los recursos acuáticos van disminuyendo y el cambio climático va trayendo estas sequías tremendas para las poblaciones más vulnerables del país. Obviamente no se escapan los países ricos. Esto es en Australia, ustedes vieron la cantidad de incendios forestales, en Estados Unidos, en California, igualmente inundaciones severas en Europa. Y una realidad es que la principal fuente de proteína para el ser humano lo constituye la carne, al menos en estos países latinoamericanos, y obviamente si no hay pastos con que alimentar ese ganado, tendremos vacas flacas y la posibilidad de proteína real. Esto obviamente genera pobreza y violencia. Cualquiera mata por comida y eso es lo que va a pasar después de este COVID. La gente que ha estado encerrada tanto tiempo sin nada que comer, la única alternativa es, si no hay trabajo y no hay posibilidades de robar, matar, entonces preparémonos porque eso puede crear una violencia tremenda. Igual desplazamientos y migraciones debido a la escasez de recursos o problemas de tipo social, ambiental, económico o político, generando desplazamientos muy grandes a nivel global. Este ha sido el siglo XX y siglo XXI, el siglo de las migraciones o los siglos de las migraciones. Es enorme lo que está pasando a nivel global en este sentido. Bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico plantea que para el año 2030 seremos 8,3 billones de habitantes. Eso es mucha gente, realmente. Se espera que la renta global per cápita aumente un 57%, pasando de $5.900 a $8.600. Pero realmente, esto con el problema de la pandemia es debatible. ¿Qué implica esto? A mayor crecimiento de la población. Hay una población muy rica, eso es cierto, pero no es la mayoría. Existe, yo diría que un 70% o 80% de población pobre con unos 20% de población extremadamente rica. Entonces las diferencias sociales, en vez de ir acortándose, se han ido extendiendo. Pero estas poblaciones ricas demandarán servicios sanitarios, esperanza de vidas más largas, recursos naturales básicos como alimentos, fibras, textiles, agua potable y energía. Todos, sin excepción, requerimos estos servicios. Entonces, ¿qué es la bioeconomía emergente? El uso de conocimientos avanzados en el área de biotecnología, genómica, conocer cuál es el conjunto de genes de cada organismo, las proteínas, los genes que codifican para nuestras proteínas, que somos básicamente, la estructura de todo organismo vivo está hecha de proteínas, su metabolismo, los péptidos, que son unidades pequeñas, el tipo de lípidos que conforman nuestro cuerpo. Toda célula de cualquier organismo está hecha de lipoproteínas, o sea, lípidos, grasas y proteínas. Esa es la esencia de cualquier ser vivo. Por otro lado, procesos celulares complejos para el desarrollo de nuevos procesos y productos. Por ejemplo, hoy producimos tejidos para medicina regenerativa y generamos productos de altísimo valor agregado mediante cultivos celulares que vamos a ver más adelante. Finalmente tenemos algo que no hemos explorado lo suficiente, que es la biomasa. Ahora, ¿biomasa qué es? Básicamente son células, vivas o muertas. Cuando usted tala un árbol, lo que queda es acerrín, eso es biomasa. Los desechos son biomasa. Todo lo que eliminamos de la parte biológica es biomasa. Esa biomasa, conjuntamente con los bioprocesos eficientes, van a favorecer una producción sostenible. La integración de esos conocimientos de la biotecnología, la bioinformática, la ingeniería metabólica, la biología sintética, la optogenética y la nanotecnología, conjuntamente con inteligencia artificial y Big Data, estas tecnologías emergentes abren un nuevo panorama para este siglo, para el desarrollo de este siglo con la bioeconomía. Obviamente, ante todos estos problemas que acabamos de ver de la realidad del mundo, las Naciones Unidas desarrolló los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esperamos, son 17 metas o objetivos que esperamos lograr a través de procesos nuevos, de nuevos sistemas de producción, y para generar
cero hambre, cero pobreza, aunque yo realmente pienso que esto es imposible con tantas desigualdades sociales. Pero sí podemos hacer unos avances interesantes con bioeconomía. Ahora, los focos de educación y formación para hoy y para nuestro futuro son estos: ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Es lo que hoy llaman el STEAM, con el fin de que estos conocimientos, actitudes y habilidades se centren para el personal que va a desarrollar este futuro. Esa es una realidad. La universidad tiene muy buenas, en estas áreas tiene desarrollos muy interesantes, pero tenemos que hacer mucho más énfasis a nivel global y nacional en la educación, sistemas de educación, cómo formamos los jóvenes del futuro para enfrentar los nuevos desafíos que tenemos. La ciencia para el desarrollo sostenible, esa es la parte más importante. ¿Cómo lograr un gran desarrollo? ¿Cómo producir para tanta población sin afectar el medio ambiente? Hacer que estos procesos no afecten la calidad de vida de las futuras generaciones. En este sentido, la biodiversidad, que es una de las riquezas nuestras, por ejemplo, yo que tumbar bosques es acabar con la biodiversidad, con el Banco del Futuro, conjuntamente con la biotecnología, que son las herramientas de transformación de esa biodiversidad para darle alto valor agregado, procesos de biorefinería, que enseguida entraré a detallar, generan una bioeconomía a través de una bioindustria. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Colombia requiere generar una verdadera bioeconomía. Hoy hablamos de crecimiento verde. Crecimiento verde no es otra cosa que bioeconomía, economía circular. Y lo que se está hablando hoy, por ejemplo, en el Departamento Nacional de Planeación es crecimiento verde. De hecho, hay un programa de bioeconomía gratis. El que quiere inscribirse y aprender y tiene su notificación de bioeconomía lo puede hacer libremente y sin costo. Ahora sí entremos en materia. Ya vieron ustedes el pequeño resumen de lo que es bioeconomía. Ese es un nuevo paradigma de desarrollo económico global basado en la biodiversidad y la biotecnología. La OECD lo define como un amplio rango de actividades económicas que benefician de los nuevos descubrimientos, productos y servicios relacionados con las ciencias de la vida, en especial de la biotecnología. ¿Con qué fin? Para generar productos biobasados. O sea, productos basados en la parte biológica. Productos sin afectar los bosques. Productos que se puedan generar en forma sostenible, sin deteriorar, por ejemplo, los bosques, que no sean extractivos nuestros productos. La gente tiende a, si hay un producto en el bosque que vale la pena, la gente lo tala. Aquí no, con un pedacito de tejido de la planta podemos generar cualquier tipo de productos que la planta produce. Van a ver más adelante esto que es maravilloso. Ahora, ¿qué nuevas oportunidades le ofrece la bioeconomía a Colombia? Le ofrece y al mundo un nuevo modelo de crecimiento verde, basado en producción de bienes y servicios, aprovechando el uso sostenible de la rica biodiversidad, es decir, aprovechando los genes, los microorganismos, bacterias, hongos, microalgas, plantas y animales y sus ricos recursos naturales, que tenemos muchos: ecosistemas, agua, suelo, aire, energía. Además de todos los desechos generados por la transformación de estos procesos agrícolas, por ejemplo, agroindustriales, que es la biomasa, producción y consumo, contribuyendo al objetivo global que es descarbonizar la economía, evitar esa liberación de gases de invernadero que va a afectar muy seriamente la parte agrícola global, la producción de alimentos. Es decir, si no hacemos un cambio estructural en nuevos sistemas de producción, la verdad que nuestro futuro está en vilo. Ahora, toda la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a producir más con menos? De eso se trata la bioeconomía. Aprovechar lo que hay, pero igualmente lo que nunca hemos aprovechado. Y hacer una economía circular. Cero emisiones, cero desechos. Todo se puede recircular, aprovechar y generar procesos económicos de alto valor agregado. Biomasa, una fuente de nuevos procesos y productos. La biomasa son, como les dije, todos esos desechos, básicamente son células muertas, todo lo que desechamos de la parte agrícola, pero igual podemos generar biomasa viva, que es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Cuando yo crezco microalgas o produzco hongos
o produzco células vegetales, yo realmente estoy haciendo biomasa. Biomasa que transformo en productos. ¿Y logramos a través de qué procesos? Biorefinería. Y aquí vale la pena centrarme en este concepto. Este concepto ha sido traído desde la refinería de petróleo. Hoy hablamos de biorefinería porque es un conjunto de procesos sostenibles, eficientes e integrados en una cadena de desarrollos utilizando la biomasa para generar productos de alto valor agregado, incluyendo biocombustibles, energía, productos químicos y productos industriales, que fue lo que ustedes acaban de ver en el video. Todos estos procesos son vistos como las bases tecnológicas de una nueva industria basada en biomasa. Este es el nuevo paradigma de la bioeconomía global hoy. Aquí tenemos el ejemplo de las diferencias entre la Oil Biorefinery, que es la biorefinería de petróleo, comparada con las biorefinerías que se definen dentro de este concepto de bioeconomía. No voy a entrar ahí, van a ver simplemente los temas, esta presentación la pueden ver luego. Ahora, el ciclo de despliegue de las biorefinerías se considera que para este 2020, bueno, aquí estamos un poco atrasados, pero ahí es donde se alcanzaría los verdaderos avances de biorefinería. Producción de químicos, polímeros, por ejemplo, alimentos, aditivos alimentarios, materiales, nuevos valores y químicos y desechos de valor. Colombia está en mora de implementar estos procesos de bioeconomía y biorefinería. Y ahí es donde yo digo que hay una oportunidad grandísima para el sector agroindustrial de Colombia. Si los empresarios y si los jóvenes de la universidad generan nuevos emprendimientos basados en este nuevo concepto de productos biobasados, podemos realmente generar una bioeconomía fuerte para Colombia y avanzar en el tema. Uno de los aspectos más importantes es eso, cómo convertir nuestros desechos agroindustriales en oportunidades de crecimiento económico. Tenemos muchos residuos, básicamente agrícolas y forestales, pastos, cultivos, residuos de aceite, agrocultivos. Bueno, ya ustedes mejor que nadie saben cómo eliminamos incluso comida. Cada día de lo que botamos en la basura son residuos orgánicos que se pueden transformar en productos. Lo importante es coger esas materias primas, o sea, todos esos desechos, y hacerles unos estudios básicos. Aquí tenemos un ejemplo de qué se hace con muchos de esos productos básicos, como por ejemplo las tuzas del maíz, los desechos de la soya, en fin, cada uno, alfalfa, sorgo, una cantidad de productos. Hay que hacerle un estudio de cuánta celulosa, porcentaje de celulosa que tienen, hemicelulosa, lignina, proteína y cenizas. Ese es el estudio básico que hay, hacer simplemente un análisis de composición de los productos lignocelulósicos. ¿Por qué? Porque la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y las proteínas, conjuntamente con estos desechos de cenizas, sirven para generar nuevos productos. ¿Qué procesos se le debe hacer a este tipo de materias primas? Hacer un análisis físico, termoquímico, bioquímico y químico. Eso lo pueden hacer a través de los centros de investigación de la Universidad de Antioquia. Es decir, los grupos de investigación tienen cómo hacer este tipo de análisis de cualquier materia prima que ustedes tengan a la mano. Sé que la mayoría de los que tienen finca tienen grandes desechos y no saben qué hacer con ellos. Los que tienen cultivos no saben qué hacer con sus desechos. Los desechos son realmente dinero, futuro, economía. Aquí tenemos un análisis básico de esas materias primas de varios tipos de productos y cuáles son los análisis de los componentes a los cuales hay que hacer. Esto es lo que cada uno tendría que buscar, quien le haga esos análisis básicos. Yo les digo, se puede hacer a través de la universidad. Ahora, la mayor parte de estos desechos se pueden transformar en energía y aquí tenemos unas plataformas para transformar biomasa en energía, sin gas, biogás, bioil, por pirólisis. Estos son ya procesos que se desarrollan dentro de la universidad. Los grupos de ingeniería tienen grandes desarrollos en esto. Lignina, por ejemplo, ¿qué es? La madera. Casi todos los productos vegetales tienen contenido de lignina. Es una parte estructural de las células vegetales. Esa lignina se puede transformar en lignocelulosa, aceites de extracción, hidrógeno, que es la nueva fuente energética hoy que se busca como alternativa para el futuro de la bioeconomía. Ahora, uno puede partir de una sola fuente de biomasa,
Aquí, por ejemplo, podemos partir simplemente de un desecho, póngase los desechos de maíz. Podemos utilizar varios procesos. Entonces, a partir del proceso A, tenemos un producto 1. A partir del proceso B, un producto 2. Pero si trabajamos otros sistemas, tenemos bastante procesos para desarrollar. Tenemos alrededor de 6 productos con esa misma biomasa. Es un ejemplo. O trabajar varios desechos agroindustriales, es decir, coger toda la biomasa posible de todo lo que hay, y ahí sí vienen todos los procesos de biorefinería. Entonces ahí se le puede aplicar procesos químicos, procesos catalíticos, o sea, enzimáticos, y procesos físico-químicos, que modifiquen esa biomasa y la transformen en nuevos productos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Miren la cantidad de productos que se pueden generar. Aquí tenemos varios productos, básicamente trigo, los residuos de trigo, residuos orgánicos, a través de qué método se hacen, y aceite de jatropha, por ejemplo. Entonces, podemos producir diferentes procesos por fermentación, azúcares, concentrados animales, metanol, hidrógeno, esto es biochar, glicerol, biodiesel, green diesel o propano. Estos son productos energéticos, básicamente. Pero podemos generar en forma simultánea otro tipo de productos. Entonces aquí tenemos al final de la tabla, de este esquema, pueden ver que se producen productos agrícolas, se produce biogás, químicos finos, digamos así, biocombustibles sintéticos, biomateriales, polímeros y resinas, alimentos para animales y alimentos y aditivos para alimentos. O sea, todo esto que está en la base de este esquema son productos generados a través de los desechos orgánicos, de las fuentes iniciales, que son residuos orgánicos, pasto, por ejemplo, lignocelulosa, que básicamente son los desechos del acerrín, biomasa acuática o residuos aceitosos. Ahora, ¿cómo se hace ese fraccionamiento? Entonces, dependiendo de la plataforma que se utilice, uno puede generar de estos productos lignocelulósicos, se hace un pretratamiento y por diferentes plataformas químicas, usted puede generar etanol, químicos o químicos funcionales. Aquí tenemos algunos ejemplos de conversión de esa celulosa en productos de altísimo valor agregado. Ácido succínico, por ejemplo, fumárico, málico. Esto lo utilizan mucho nuestras empresas colombianas, pero todo esto lo importamos cuando lo digamos está produciendo con los desechos agrícolas. O sea, hay una oportunidad de negocio en la parte agroindustrial, generar compuestos de altísimo valor agregado utilizando los desechos. Igualmente, aquí tenemos cómo generar diferentes tipos de productos utilizando sistemas integrados de materias primas ricas en carbono. Ahí tenemos que se producen en la parte media de la tabla: ácido aspartico, vinitol, fosfural, ácido glutámico. Todos estos son productos que importamos. Todos estos los importamos. Aquí producimos etanol. Afortunadamente ahora con el problema de la pandemia, pues la empresa de licores ha empezado a producir por lo menos etanol. Miremos con lignina. Mejor dicho, cojamos el acerrín. Aquí la gente básicamente está cogiendo esos desechos de la madera, los están haciendo en pequeñas cápsulas y los están exportando. O sea, los extranjeros, esto lo envían a Alemania, los chips que llaman, lo envían a Alemania y miren toda la cantidad de productos de altísimo valor agregado que se generan a partir de esos desechos. O sea, le estamos regalando materia prima de altísimo valor que nosotros no somos capaces de transformar. Y esto es lo que hay que llamarle atención a todos los ingenieros químicos y químicos, porque aquí nos deberíamos unir biólogos, químicos, ingenieros y empresa para obtener una gama de productos de altísimo valor simplemente utilizando estas plataformas de transformación por biorefinería. Miren el glicerol. El glicerol es un producto de ese, por ejemplo, en palma africana se extrae el aceite para sacar como alimento. También están produciendo biodiesel y a partir de ese biodiesel produce glicerol. Y mire usted la cantidad de productos que se derivan a partir de estos procesos de biorefinería. Bueno, ¿cuáles son los problemas globales?
Entonces, ¿cómo las microalgas? Y voy a entrar en un tema muy interesante, es qué organismos tenemos para aprovecharlos al máximo dentro de nuestra industria, porque la industria colombiana depende mucho de la parte agrícola, o sea, de los cultivos tradicionales, pero desconocemos el potencial en otros campos de la biología o de la biomasa biológica. Y voy a hablar de microalgas, porque las microalgas contribuyen a generar oportunidades novedosas para la industria. Van a ver ustedes las ventajas que tienen. Hablando de los problemas globales, la obesidad es ahora una epidemia global. Nuestros hábitos alimentarios, básicamente, aquí tenemos la bandeja paisa y la cantidad de grasa ha sido el estilo de vida en la forma como nos alimentamos. Esto obviamente crea malos hábitos y obesidad. Este es un problema que se está convirtiendo en un problema global. México tal vez es el país de Latinoamérica con mayor grado de gente con obesidad, pero Colombia no se queda atrás. Ahora, la obesidad trae numerosos problemas de salud. Esto realmente crea una sobrecarga económica para el sistema de salud nacional. Por eso es tan importante que miremos cómo nos alimentamos, cómo nos desarrollamos y cómo mejoramos nuestra salud. Porque lo que ha pasado con el COVID también es un ejemplo. Bajamos nuestras defensas. Altos costos para los sistemas de salud global, con todos estos problemas. Riesgo cardiovascular, a presión alta, diabetes. La diabetes está muy relacionada, por ejemplo, lo que ha dicho toda la prensa y la ciencia, es que parece que el virus de COVID, el SARS, afecta mucho más fácil a las personas con diabetes. Son más vulnerables o susceptibles a ser, digamos así, atacados por el virus. Entonces hoy hablamos de nuevos estilos de vida, salud, fitness, o sea, estar bien, un buen ejercicio, calidad nutricional, dietas balanceadas, salud, sobre todo cerebro, porque es otra cosa. Alguien me decía, las mujeres tienen hoy productos de belleza que les conserva la juventud física en la parte fuera, pero si el cerebro no está bien, entonces son muy lindas externamente, pero el cerebro está lleno o de Alzheimer o de enfermedades crónicas con problemas muy serios en la salud. Si tenemos una buena salud y una buena alimentación, hay un buen sistema inmune capaz de prepararse para cualquier ataque de patógenos o agentes extraños. ¿Qué sucede el problema hoy? El sistema inmune está deprimido. El estrés es la principal causa para que se deprima el sistema inmune. Y hoy la pandemia ha generado mucho estrés en mucha gente que se ha quedado sin trabajo. En los que habían abierto sus negocios y se quedaron sin nada. Y en los que salen ahora y no encuentran qué van a hacer. Entonces eso va a bajar el sistema inmune y los va a hacer muy propicios a ser atacados por patógenos, cualquiera que sean. Nuevas bacterias, nuevos hongos, nuevos virus. Ahí tenemos que reforzar eso con un sistema alimentario fuerte. Bueno, Hipócrates decía que tu alimento sea la medicina, que la medicina sea tu alimento. Si realmente uno tiene una dieta balanceada, bien alimentada, naturalmente, su salud va a estar bien. Con la excepción de que si haya genes deleterios, eso es otra historia. Si la parte genética ya tiene problemas, eso es otra historia. Pero si usted tiene una buena alimentación, tiene una buena salud. Vamos a mirar entonces estas microalgas como fuente de alimentos naturales y saludables. Hoy hablamos de ácidos grasos poliinsaturados. La mayor consumo de los paisas somos de fritanga, de chorizos, de bandeja paisa. Esa alimentación está muy cargada de aceites saturados. Esos aceites saturados tienen problemas muy serios en nuestra salud. Entonces tenemos que hacer un cambio radical de pasar de aceites saturados a poliinsaturados. Esto debería ser una ley nacional. Si queremos bajar índices de obesidad, de diabetes, de problemas cardiovasculares, de problemas cerebrales, cambiar el hábito de esas grasas saturadas hacia grasas poliinsaturadas, llamadas PUFAs, o sea, ácidos grasos poliinsaturados. ¿Quiénes lo producen? Básicamente los peces, que están en la mayor parte peces marinos y acuáticos, pero con un problema hoy muy serio, porque esos ácidos grasos vienen cargados de metales pesados.
Hemos tirado tanta basura al mar y a las fuentes de agua que ya viene contaminada. Entonces estos PUFAs, que son los omega 3 y omega 6, los podemos producir vía procesos biotecnológicos libre de metales pesados. Vamos a mirar algunos ejemplos. Aquí está el omega 3, los peces como la fuente principal. Los mayores valores, digamos así, de estos tipos de PUFAs son el DHA, que tiene un efecto enorme a nivel del cerebro, del desarrollo óptico, del desarrollo del niño antes de nacer, del desarrollo de la madre. Entonces ahí tendríamos que mirar cómo generamos productos ricos en PUFAs tipo DHA y EPA. Y aquí tenemos los aceites de pescado y vegetales. Ahora, miremos los principales usos del aceite de pescado. Más del 75% está destinado para la propia industria acuícola. La demanda para el consumo humano crece rápidamente. Y productos de altísimo valor son altamente costosos. Entonces, ahí se abre una gran oportunidad de producir estos aceites vía procesos biotecnológicos. Aquí tenemos la demanda de pescado a nivel global. Y aquí se abren las oportunidades para las tecnologías emergentes. Miren ustedes los precios a tonelada. Aquí tenemos cuáles fuentes emergentes están disponibles para estos aceites. Entonces, microalgas contienen 3% de EPA, pero 35% de DHA. Ahí el valor máximo está en microalgas. El pescado tiene 12% y los krill, que es lo que se alimenta la ballena, que son unos crustáceos pequeños, solamente tienen un 9%. Comparando microalgas, aquí un ejemplo, por ejemplo, variedades de clorela, son diferentes especies y variedades de la especie, tienen diferentes valores de productividad de esos lípidos. Y aquí tenemos un ejemplo de cantidades, por ejemplo, aquí en Dunaliella, en el segundo cuadro, Dunaliella tertioleta, miren usted el contenido de lípidos, del 60 al 67,8%, una productividad enorme. Sería un excelente candidato para producir este tipo de productos. Aquí tenemos productos de alto valor agregado que son muy costosos, basados en PUFAs, pero todos basados casi todo en fish oil. Sin embargo, mira un mercado potencial para infantes o para madres gestantes, o mercados no explorados como el vegano y concentrados animales, por ejemplo. Porque la calidad de producto, como nos comemos la vaca que se alimenta de pastos, pero ella transforma todos esos productos también. Bueno, entonces vamos a hablar de la plataforma biotecnológica de microalgas a través de procesos de biorefinería. Y aquí tenemos un esquema muy claro. Cómo estas microalgas tenemos en su sistema de producción el efecto de la luz, la temperatura, el dióxido de carbono, porque ellas secuestran básicamente el carbono. Esos son bonos de carbono para el futuro. Entonces hay que tener en cuenta todos los sistemas de cultivo. El modelaje se hace en bioreactores automatizados y los sistemas, por ejemplo, de extracción y colección de esos ácidos se hacen por diferentes metodologías. Ahí están superpuestas, qué lástima pero se alcanza a ver procesos de simulación. Y el concepto integrado de biorefinería, con un estudio del ciclo de vida de estos procesos tecnológicos. Entonces vamos a definir qué es biorefinería. Se relaciona con un sistema integrado eficiente y proceso sostenible para transformar biomasa. Eso lo acabamos de ver. ¿A través de qué? Dentro de una cadena de procesos integrados. Esto lo vimos hace poquito con el nuevo paradigma de bioeconomía global. Bueno, ya vimos estos procesos. Aquí tenemos microalgas productoras de aceite. Hay un análisis sobre plantas aceiteras, digamos, y oleaginosas, que se pueden utilizar para biodiesel, pero igual microalgas y la productividad es altísima. Ejemplo de algunas especies de microalgas productoras de ácidos grasos. También se movió la imagen. Y aquí tenemos una biorefinería integrada de microalgas. Entonces, miren ustedes, simplemente cogemos la biomasa de microalgas, y hacemos procesos de biorefinería y a través de todos estos sistemas de transformación producimos biodiesel, producimos una plataforma de químicos, digamos así, de biocombustibles sintéticos, de alimento, o sea, concentrado animal, de etanol,
y de plataformas para la parte de cosméticos, farmacia, que son alto valor agregado. Vamos a ver cómo se cultivan estas microalgas. Es decir, los fotobioreactores son uno. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de fotoreactores, incluyendo bolsas puestas a luz solar o bioreactorcitos en forma de árboles de Navidad. Estamos nosotros pensando en aplicar por un proyecto para obtener este tipo de bioreactor. Y sistemas de cultivo en resway. Estos ya son a escala industrial. Voy a ver en detalle aquí. Miren ustedes los resway. Básicamente son especies de carruseles donde tenemos en la parte baja los inóculos iniciales. Estos inóculos inoculan la segunda fase, tercera y la cuarta. Y aquí tenemos en sistemas cerrados, confinados, para evitar contaminación ambiental. Estos son sistemas abiertos en Japón para producción de altas concentraciones de biomasa algal. O cultivos tubulares a cielo abierto. También esto se podría para proteger contra aves, insectos, sobre todo en el trópico donde hay tanta biodiversidad, que finalmente la biomasa puede ser contaminada con o simplemente comida por otros organismos. Aquí tenemos una especie de microalga que produce un pigmento rojo que se llama astaxantia, con muchas aplicaciones en la industria, más de 150 aplicaciones en medicina, en salud, en cosmética, en industria como tal. Y este hematococos lo está produciendo China a gran escala. Estos son cultivos en China, como pueden ver, y en Australia en la parte superior derecha. Estos son ya mucho más grandes. Esto es una empresa en Honolulu, Hawái, Cyanotech, produciendo este tipo de microalgas. Miren ustedes, ya tomado desde el aire los cultivos inmensos. Nosotros deberíamos tener en La Guajira, por ejemplo, este tipo de cultivos establecidos. La Guajira es el departamento más, yo diría, más energético que hay, porque hay todo. Hay mar para hacer energía a partir del mar, a partir del viento. De hecho, están allá las torres de PM, los molinos, pero igual tenemos producir microalgas para la producción de productos. Esto sería ideal, y producción de biodiesel. Tenemos todo para producir carbón. Bueno, ahí tenemos la empresa. La empresa se dedica a producir muchos productos a nivel industrial. De hecho, nuestro laboratorio produce estos mismos productos, pero a escala pequeña. Pigmentos, por ejemplo, para la industria alimentaria, la industria cosmética, la industria farmacéutica, pero además con propiedades medicinales. O sea, son pigmentos funcionales. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de otro tipo de microalgas que producen, conforman una capa básicamente de silicio. Son bellísimas. Estos son en microscopio confocal, ricas en silicio. Y son modelos utilizados en nanotecnología. Miren ustedes las bellezas de estas microalgas, que nosotros tampoco las aprovechamos al máximo. Aquí tenemos un ejemplo del filtro que se utiliza en piscinas basado en estos modelos de nanoestructuras de las diatomeas. Igualmente, tierra de diatomacia y eficiencia solar. Esto lo han hecho en la Universidad de Oregon para mejorar la eficiencia de las celdas solares. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros en compañía de la universidad? Estamos trabajando en microalgas y desarrollamos procesos de biorefinería, producimos pigmentos, nanocelulosa, lípidos e hidrocarburos. De hecho, tenemos un proyecto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, polisacáridos y otros productos. Estas colecciones son bases para la investigación, desarrollo e innovación. De ahí que se colecte material en el campo, se purifique ese material, se trae una muestrica de agua y en esa hay miles de microalgas. Hay que hacer un proceso de aislamiento, purificación para obtener cepas puras. Eso toma tiempo y costo, pero hay que hacerlo para poder establecer cultivos axénicos y disponibles para la industria. Un sueño de todo científico o biotecnólogo es producir biomasa de microalgas en forma de toneladas. Esto es un sistema de producción de plumes, o sea, hay una sobrecarga, parece, de nutrientes. Esto es lo que dice la teoría, que genera estos plumes de microalgas. Sin embargo, generar esto a nivel de laboratorio a esta escala todavía no ha sido factible. Se podría pensar en mirar qué dispara esta gran producción de biomasa.
Aquí tenemos ejemplos de varias de las microalgas. Dunaliella, la que les comenté ahora, que produce gran cantidad, por ejemplo, de aceite. Y tenemos Chlorella vulgaris, riquísima en la parte alimentaria. Espirulina, vamos a mirar aquí otras. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de las microalgas? Aquí tenemos toda la paleta de producción en alimentos, en biocombustibles, en productos, para mejorar la calidad ambiental y en productos de altísimo valor agregado. Es increíble que una microalga que no tiene órganos, o sea, una microalga, volvamos al ejemplo anterior, básicamente cada una de estas es una celulita. Esas células no tienen órganos, pero son una biofábrica de generación de procesos y productos de altísimo valor agregado. Y esto es la principal valor para nosotros generar, digamos así, oportunidades en el sector agroindustrial. Entonces miremos todo ese potencial y algunos ejemplos de estos mercados que ya se tienen. Fíjense que básicamente Latinoamérica tiene un mínimo por región, pero casi todo está en países desarrollados, especialmente Estados Unidos y Asia. Ahora, las microalgas son secuestradoras de gases de invernadero. Eso es otra ventaja enorme. Hoy existen bonos de carbono. O sea, si establecemos cultivos, por ejemplo, en La Guajira, de microalgas o a cielo abierto, y capturamos CO2, capturamos gases de invernadero, podemos reclamar bonos, o sea, obtener beneficios económicos. Esto fue, el bono de carbono está a 23,33 euros la tonelada, pero ellas secuestran toneladas de CO2. Entonces uno podría calcular lo que ellas secuestran y aplicar por bonos de carbono. De hecho, en la parte de árboles hoy, en la parte de reforestación, la empresa Forespa en Medellín ya ha generado bonos de carbono por créditos por valores de miles de millones de pesos. Y eso es basado en la captura de CO2 que generan las plantas y especialmente las microalgas, que básicamente su ciclo depende del aire, agua. O sea, ellas generan oxígeno pero capturan CO2. Eso es básicamente su mecanismo para transformar ese CO2 en productos. Igualmente, las microalgas contribuyen con 11 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Ningún otro organismo tiene tantas posibilidades para generar productos de valor y para transformar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y de nuestro sistema de desarrollo, para hacer realmente una bioeconomía y una economía circular. Algunos ejemplos de microalgas: ellas también producen pigmentos fluorescentes o fluorocromos de altísimo valor agregado. Aquí nosotros en la universidad compramos, por ejemplo, 10 nanogramos para el trabajo en citometría de flujos, o vale alrededor de 15 millones de pesos ese 10 nanogramos, que son nanogramos, ni siquiera un gramo. Pero son unos pigmentos altamente poderosos. En el laboratorio trabajamos con varias microalgas y producimos estos pigmentos. Igualmente proteína, la espirulina tal vez es la microalga más conocida porque contiene alrededor de 60-70% de proteína y contiene además cantidades de hierro, calcio, fósforo, es decir, minerales, macro y vitaminas. O sea, es una fuente poderosa de alimento. Cultivos de microalgas a nivel de macros. Esto es cómo se inician los cultivos. Empezamos en una cajita de PET y los llevamos a un medio de cultivo líquido. Ahí crecemos esa biomasa, la vamos aumentando, creciendo a nivel in vitro para llevar un proceso de escalado. En nuestro laboratorio hemos escalado básicamente a 15 litros. Tenemos un bioreactor de 80 litros, pero necesita luz, porque las microalgas sí requieren luz. Sobre todo se pueden cultivar en sistemas heterotróficos. Aquí tenemos varios ejemplos de cultivos, sistemas de cultivo de las microalgas que les mostré anteriormente, y aquí tenemos el nuevo panorama de los alimentos del futuro. En Europa hoy se está pensando, ya hay comidas en restaurantes nuevos donde se está vendiendo macroalgas y microalgas como fuente alimentaria. Nosotros estamos en mora de empezar a mover dentro de la agroindustria estos nuevos sistemas de alimentación.
el potencial es enorme, porque además bajan, por ejemplo, hay varias de estas macroalgas que reducen obesidad, son anticancerígenas, bueno, tienen 20.000 propiedades para el organismo, son funcionales, pero igual las microalgas en términos alimentarios. Este es un ejemplo. Esta microalga se llama Eugenia. Eugenia gracilis produce alga geón. Básicamente, esa biomasa se extrae los componentes internos de la microalga y se generan estos productos que son de altísimo valor agregado. Miren ustedes la calidad de producto. Esta microalga se la denomina la microalga de las 5 Fs porque produce combustibles, biofertilizantes, estos son concentrados animales, fibra y alimento humano. Aquí tenemos un cuadro comparativo del arroz versus las 5 Fs de Eugenia. Realmente es interesante esta microalga. Y aquí tenemos el valor nutritivo de la misma. Miren ustedes, simplemente en vitaminas, casi todas las del complejo B. Increíble. Igual en minerales, aminoácidos, ácidos grasos, aquí viene el DHA y el EPA, y otros que son el paramilo, que es un beta-glucano, clorofila, realmente luteína, zeaxantina, espermidina, rhodopsina, flavonoides. ¿Qué ventaja tiene esta microalga? Ya se ha hecho todos los estudios y su digestibilidad del 93,1%. O sea, no podría alimentar niños, infantes o adultos mayores, que es otro problema. Usted cómo alimenta a una persona con Alzheimer, básicamente es muy difícil tener gente disponible para alimentar este tipo de población. Los niños, por ejemplo, se alimentan de un paquete de papas que no contiene sino grasa y carbohidratos, cuando deberíamos generarles productos llamativos con este tipo de microalgas como fuente alimentaria. Entonces, en nuestro laboratorio estamos desarrollando un nuevo proyecto novedoso para incluir alimentos de microalgas en forma digerible instantánea, un sistema de oral delivery, o sea, liberación oral, donde no se necesita agua, simplemente abre la boca y como una hostia se pone el producto para el alimento humano. Estamos buscando partners en la industria para hacer este desarrollo, porque vamos a aplicar a Colciencias, pero sería muy interesante tener una empresa dispuesta a trabajar conjuntamente, cofinanciar este proyecto para producir alimentos de futuro. Igual, una fuente nutritiva para concentrados animales. Si ustedes van hoy al mercado, los que tienen, por ejemplo, acuacultivos, los concentrados animales son altísimos, el costo. Concentrado de pollo, concentrado de carne de cerdo, carne de vaca. Estas microalgas son excelentes, contienen un gran contenido de taurina y miren, ya se han hecho todos los estudios como fuente alimentaria en concentrados animales. Aquí tenemos para acuacultivos, serían ideales. Igualmente la acuaponía, que se debería implementar en zonas rurales, es cultivos de plantas, en este caso hortalizas, cuyo suelo está mejorado con microalgas, las cuales al destilar su agua de riego, transfieren a la parte de abajo, al tanque de abajo donde hay peces, alimento. Pero igual usted puede poner microalgas como fuente alimentaria para esos peces. O sea, aprovechar un solo sistema para producir vegetales y proteína animal. Igual, alimentos para veganos. Este es el caviar normal, el caviar de 2 colores. Básicamente, los tipos de alimentos hay caviar negro y caviar rojo. O sea, tenemos acá. Esto es una posibilidad de generar con microalgas un tipo de caviar para los veganos o diferentes tipos de caviar para veganos. Esto lo podemos hacer. De hecho, ya hemos hecho unos pre-ensayos en el laboratorio y esto sería una cosa muy llamativa y novedosa para la agroindustria. Otra parte interesante de lo que estamos trabajando en microalgas es la producción de biohidrocarburos. En este caso, esta microalga, Botococcus brownie, crece en la Universidad de Antioquia, en el Parque Norte, y produce hidrocarburos similares a petróleo. De hecho, si le hace hidrocracking, usted puede tener gasolina de alto octanaje. Entonces, tenemos un proyecto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos con esta microalga. Ahora,
hemos desarrollado también a nivel de laboratorio. Estos son equipos elaborados, diseñados por mis estudiantes. A eso les doy el crédito, montados porque ya han generado empresas también para adaptar este tipo de procesos de fotobioreactores. Ahora, esta biomasa de microalgas, aquí tenemos, por ejemplo, los hidrocarburos, y aquí se extraen, los hidrocarburos se liberan en la parte externa de la microalga, que es otra ventaja en este caso. Bueno, esta es la microalga que produce hidrocarburos similares al petróleo. Aquí tenemos otro cultivo de microalgas para generar pigmentos fluorescentes y producir además polisacáridos. Estos polisacáridos de esta microalga generan sustancias antivejez. ¿Por qué? Porque inhiben las 3 enzimas que deterioran la piel. Inhiben la colagenasa, la elastasa y la hialuronidasa en muy pequeñas concentraciones, o sea, retardan el envejecimiento. O sea, tenemos productos para la industria, para neurociencias, porque estos pigmentos tienen un efecto protector del sistema neuronal, pero además aplicaciones en la parte alimentaria, en la parte industrial. Bien interesantes, son costosísimos. De hecho, un gramo vale unos $5,000, un gramo de este tipo de pigmentos. Lo podemos producir mucho más barato en Colombia, obviamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos pigmentos producidos a través de microalgas. Ficocianina y ficoeritrina, estos son los de alto costo. Otro proyecto interesante desarrollado a nivel de un trabajo de doctorado en el laboratorio fue hacer síntesis verde de nanopartículas usando los polisacáridos de microalgas. Este trabajo realmente ganó premio en China, y vean ustedes todas las aplicaciones que tienen todas esas nanopartículas. De hecho, la persona, la doctora que logró hacer este desarrollo, realmente lo que quiere es aprovecharla para drogas, para liberación de drogas, de medicinas. Pero tenemos todo un ejemplo pues, de trabajos con esto. Aquí tenemos los pigmentos fluorescentes. Lo que les digo yo, estos pigmentos fluorescentes son costosísimos, tienen muchas aplicaciones en la industria. Hoy estamos buscando pigmentos con 2 tipos de, digamos así, de fluorescencia, o sea, de fluorescentes en 2 longitudes de onda diferentes, simultáneas. ¿Para qué se utilizan? Bueno, todas las estructuras nano son tan pequeñas, son invisibles a los ojos, y la única manera de hacerlos visibles es a través de estos pigmentos. Pero igual se utiliza para pigmentar células cancerígenas, en nanorobots, también para llevar, digamos así, drogas que se pueden hacer seguimiento con este tipo de pigmentos en el organismo. Aquí tenemos aplicaciones de nanobiotecnología y todo lo que implica la producción de esto a nivel de productos, y cómo estos pigmentos tienen unas aplicaciones muy grandes en estos mismos componentes, sobre todo en la parte química. Aquí se visualizan los nanotubos con estos tipos de pigmentos fluorescentes. Tenemos otros tipos de pigmentos también extraídos de bacterias. Este es del brownie, del botococo, del que producen hidrocarburos similares a petróleo. Además de que producen esos hidrocarburos que se liberan en la parte externa, contienen polisacáridos. Los polisacáridos son azúcares. Esto que ven ustedes, que es como una gelatina que sostiene las células, es como un gel. Esos son los polisacáridos. Tienen muchísimas aplicaciones en la industria cosmética, en la industria alimentaria, en la industria también. Aquí tenemos otra microalga, esta es porfiridio, la que produce los pigmentos rojos de alto valor agregado. Y estos son los polisacáridos de microalgas. Miren ustedes la cantidad de estos polisacáridos. Usted puede hacer pequeños tubitos, como en la parte inferior izquierda, o generar fibras, miren ustedes, o producir este tipo de polisacáridos ricos en hidrocoloides para la industria cosmética. De hecho, Israel exporta un bidón, que es como un contenedor mensual, a L'Oréal de este producto, a partir de esta microalga. Aquí tenemos biopolímeros y bioplásticos, adhesivos, bioscafos, que son en la parte superior derecha, biofibras, y los polisacáridos antivejez.
Estos son los que les digo que retardan los procesos de envejecimiento. Aquí los tenemos puros, pero lo que se utiliza realmente son diluidos en líquido. Bueno, estas microalgas son bien interesantes, microalgas bioluminiscentes. Estos están en nuestros mares. Usted se va al Pacífico o se va al Atlántico y puede ver esto. Al amanecer, las olas arrastran, la ola rompe básicamente en la costa, y al romper, ese movimiento físico genera luminiscencia. Si vieron la película de Leonardo DiCaprio en la playa, podrán acordarse cuando se bañaba con la chica en un baño en el mar de Phuket, en Tailandia, eran estas microalgas luminiscentes. ¿Qué propongo, por ejemplo, para la ciudad? Desarrollar fuentes luminosas a lo largo, por ejemplo, de las vías de, digamos así, la autopista debería tener unas bellísimas fuentes de agua luminiscentes en la noche, sin energía, no requieren luz, no requieren energía, digamos así. Ellas mismas generan la energía con el movimiento del agua. O la entrada, por ejemplo, de los grandes almacenes, de las grandes cadenas, o simplemente para embellecer nuestras casas, es hermoso. Igual, microalgas producen nanocelulosa en la parte baja. Ustedes ven un cuadrito con refringencia, eso es una nanocelulosa cristalina, o celulosa, que también es muy utilizada en la industria. Floculantes, microalgas que floculan otras. Un problema cuando usted tiene esos cultivos de Resway que les mostré anteriormente, o en carrusel, el costo real es separar el agua de la biomasa. Entonces hoy se hace por floculación o por otros sistemas, incluso eléctricos, electrofloculación, y las microalgas pueden generar este tipo de floculantes. Es más fácil separar el agua con la biomasa precipitada. Aquí tenemos un desarrollo interesante, esto de origen a fluidos ferromagnéticos. Alguien de la NASA en una conferencia me dijo si yo tenía patentado esto, y le dije yo no, realmente no sabía ni para qué. Pero resulta que cuando un soldado es afectado por una esquirla de una granada en el ojo, la única forma de sacar la esquirla es utilizar estos fluidos ferromagnéticos. A través de un imán, usted básicamente impregna el ojo con este tipo de fluidos y con un imán extrae la esquirla. Bueno, otro tema dentro de la parte de agroindustria son los hongos comestibles y medicinales. Es decir, microalgas son un tema y los hongos son otro. Colombia es un país riquísimo, riquísimo en hongos. Yo les sugiero mirar los videos de Paul Stamets en YouTube sobre cómo los hongos pueden salvar el mundo. Son un alimento fabuloso. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque los hongos son lo bueno, lo malo y lo feo. Están los hongos. Hongos comestibles y medicinales, hongos alucinógenos y hongos venenosos. Y cuando uno no sabe, no debe arriesgarse a comerse lo que ve. Hay que partir de pruebas iniciales de qué tipo de hongos son y cuáles son sus componentes. Pero ya hay una serie de unas 30 especies comestibles que uno podría implementar cultivos fácilmente. Mire este caso, por ejemplo, en esta filmina, este es Ganoderma lucido, un hongo antiquísimo, desde 3.000 años de antigüedad. En la China principalmente son los productores número 1. Tiene 3.700 patentes, solamente el hongo, de las cuales una es nuestra, a nivel de laboratorio. Genera productos con la parte de cura de malaria, medicina tradicional, tiene ventajas como anticancerígeno, antitumoral. Es decir, hay muchas propiedades. De hecho, una de las críticas que le hicieron a la nueva directora de Colciencias, ella trabaja en la taxonomía de Ganoderma. Es una especialista en taxonomía, no en la parte química, pero ella sabe de las propiedades que tienen estos hongos. Colombia tiene potencial enorme con Ganodermas nativos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los científicos más importantes. Este es un micólogo, Paul Stamets. Ahí tienen ustedes los videos porque los pueden básicamente copiar. Miren el hongo que tiene en la parte inferior. Eso es un hongo antiquísimo. Pero aquí están los productos que él tiene. Él genera este tipo de cultivos en desechos agrícolas. Y eso es lo que nosotros tenemos. No solamente podemos aprovechar los desechos, cultivar los hongos y lo que queda transformarlo en otros productos. Y tenemos del hongo, vamos a sacar 50 productos distintos.
Pero igual, de los desechos que quedan del hongo, otras ventajas. Miren ustedes los cultivos a escala. Esto es en Olympia, en el estado de Washington, en el norte de los Estados Unidos, norte cerca de Vancouver. Estos son hechos por nosotros en el laboratorio. Lo llamamos alimentos nutricéuticos porque son alimentos con propiedades funcionales. Aquí está la fermentación, por ejemplo, de Ganoderma en estado sólido y líquido. Igual, ensayos con propiedades antioxidantes. Yo diría que cada uno de nosotros debería consumir diario hongos comestibles y medicinales, sin lugar a dudas. No tenemos el hábito. Para la gente un hongo es algo podrido o maluco, pero estos hongos medicinales alimentarios, por ejemplo, una cosa que vemos y que se desperdicia, pues el champiñón no tiene tantas propiedades como tiene, por ejemplo, la orellana. ¿Y cómo podrían tener estos hongos que acabamos de ver aquí? Estos hongos, por ejemplo, con propiedades muy interesantes y además que son hermosísimos para la apariencia. Uno podría armar arbolitos de Navidad utilizando cultivos de hongos o armar canastas para el Día de la Madre, en fin, poder armar cosas bien interesantes para dar de regalo en época donde los costos para regalos de buena calidad no se cuenta con el dinero. Regalar una canastilla de hongos de este tipo es un excelente regalo y se pueden producir y generar con un fondue, una botellita de vino, un pan francés, y les digo que es su historia para comer. Huelen riquísimo y saben riquísimo. Ya me estoy babeando, qué pena. Ok, ensayos con propiedades biológicas. Entonces hemos utilizado nuestra plataforma biotecnológica, hemos hecho ensayos para bajar presión arterial, para bajar el colesterol, propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras. Estos son procesos reales y citotóxicas. Y hemos tenido actividad hipocolesterolémica, o sea, bajamos el colesterol, bajamos la presión arterial, tenemos actividades inmunomoduladoras y anticancerígenas. De hecho, mandamos unas muestras a Estados Unidos de extractos proteicos de un hongo y resultó que era anticancerígeno para huesos y promotor del sistema óseo. La NASA buscó al científico con el que estamos nosotros trabajando para mirar la posibilidad de ver si se puede utilizar en los vuelos espaciales porque los astronautas pierden el 10% de masa ósea. Bueno, aquí tenemos nuestra estudios de proteómica, nuestra patente basada en sistemas de iluminación LED y los extractos proteicos los estamos utilizando para biocontrol de patógenos. Esto en banana, y hemos visto que, si ustedes ven acá, este seguimiento, esto se hizo todavía sin tener ninguna protección contra el producto, pero básicamente el producto químico Ditane y el control van de la mano junto con el extracto nuestro. Miren los nuestros, que es el de la estrella verde, el que mejor funcionó bajo altas presiones de precipitación, que está a la mano derecha en el gráfico. La precipitación, aumentando lluvias, mejoró el desempeño como antifungicida. También micropropagamos plantas. Estoy en el laboratorio de Ciudad Universitaria, pero allá hay un laboratorio gigante que está del CEDAIL, que está localizado en Quirama, que es la biofábrica para la producción de vitroplantas. Igualmente tenemos una plataforma biotecnológica para producción y mejoramiento de cannabis. La idea es cero cultivos en campo. No necesitamos invernaderos, no necesitamos control de metales pesados, bueno, todo lo que implica montar un cultivo comercial de cannabis. La idea es producir por células y generar los productos a partir de cultivos celulares, especialmente células madre. Igual, mejorar cáñamo, que es la fuente de fibra. Esta es una cannabis con un tallo muy largo que produce este tipo de fibra con muchas aplicaciones, tiene más de 50.000 aplicaciones en la industria. Y hemos desarrollado con una empresa brasilera la posibilidad de utilizar células madre de plantas y transformarlas en fibras. Esto es un proceso ya patentado y que es básicamente entre la universidad y la empresa somos dueños de esta patente. Somos únicos en el mundo, nadie ha hecho este trabajo a la fecha. Esa es una gran ventaja. Cuando llegaron los brasileños y pidieron que querían fibras para papel, porque son dos tipos de fibras las que generan las plantas, una para papel
y otra para géneros vastos, o sea, para telas textiles, querían producir básicamente fibras para papel. Y esto fue un reto enorme para el grupo, pero logramos desarrollar el proceso y generar las fibras. Ahora, en cannabis todo el mundo conoce la parte superior, todo el mundo conoce los moñitos, las flores, las inflorescencias, donde están todos los cannabinoides. Pero las raíces de cannabis también producen bioactivos. Y producen bioactivos para el dolor, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos tener cultivos a escala de raíces de cannabis para generar productos de valor agregado. Y por otro tenemos producción de semillas sintética o artificial. Este es, por ejemplo, liconias en la parte primera, a mano izquierda. Esas estructuras que ven ustedes como triangulares blancas son embriones somáticos de liconias. Esos se encapsulan para producir semillas sintética o artificial. Los australianos acaban de desarrollar un dron que puede sembrar 1 millón de plantas diarias utilizando estos sistemas de producción. Ahora, producción a partir de raíces solas. Hoy es factible generar productos sin tener que cultivar la planta. Yo les digo, no necesitamos acabar con los recursos naturales. Simplemente aislar un pedazo de tejido de raíz, cultivarla y obtener productos a partir de raíces sin necesidad de cultivo. Aquí tenemos producción de semilla de cacao. Este fue inicialmente, teníamos un proyecto del Ministerio de Agricultura, luego del SENA, generamos embriones somáticos de cacao, que es lo que ahora va para la biofábrica, para producción de 5 millones de plántulas de cacao, con otro proyecto ya a escala comercial. Estos son los embriones somáticos, los que están generados en esos círculos demostrativos. Y estos son los equipos del sistema de inmersión. Básicamente sumergimos las preplántulas para que estas se conviertan en plántulas solamente, en sistemas de inmersión. Aquí tenemos la bioconversión de esos embriones en plántulas de cacao. Igualmente lo hemos hecho entonces con heliconias. Hemos desarrollado cultivos de orquídeas. Es importante esto, por ejemplo, para los desplazados, para los campesinos. Una familia campesina podría tener un invernadero pequeño de este tipo. No es costoso, hecho en Guadua, con sarán, y si no hay sarán, costal, y armar invernaderos para cultivo de orquídeas para exportación. Entonces, una familia campesina tendría, además de los cultivos en campo, tener pequeños invernaderos, o los desplazados, o los que se han integrado a la vida civil. Nosotros estamos en mora de generar desarrollos prácticos para la gente. Pero igualmente, las hojas, las inflorescencias de estas orquídeas tienen productos de altísimo valor en la parte química. Bueno, ustedes qué sencillo un cultivo de estos orquídeas, por ejemplo, tipo catleyas, cultivadas básicamente en postes pegados a cada uno es, usted coge pedazos de totumo, de tallo de totumo, y ahí amarra con alambre la orquídea para que tengamos sus cultivos de esta manera. Perdón. Esto muestra cultivos de in vitro de varias especies. Entonces tenemos heliconias, tenemos palma chontadura, que también hemos hecho, y orquídeas. Aquí la chontadura, este fue un proyecto con Secretaría de Agricultura hace mucho rato, producidos a nivel de laboratorio. Transformamos células en plántulas. Y hoy viene un tema bien interesante que tal vez ha llamado mucho la atención porque esto es el futuro. De hecho, los árabes están planteando mirar esto como un potencial de futuro. Es producir sin tener que cultivar el campo, porque el cambio climático va a ser un factor crítico para los cultivos, para el ganado. Y la única forma de protegerlo es sembrando árboles. Entonces, podemos generar productos agroindustriales sin tener que cultivar plantas en campo. Este es un ejemplo, una variedad de naranja para producción de jugo. Los saquitos que constituyen digamos así, la pulpa de la naranja es donde se produce el jugo. Esos saquitos se pueden multiplicar. Aquí pueden ver ustedes cómo se pueden multiplicar estos saquitos y generar saquitos de jugo sin cultivar las plantas de naranja. Obviamente esto es un proyecto demostrativo, logramos hacer esto, pero había una empresa colombiana que quería jugo de naranja en 2 años. Y yo le tuve que decir que esto no era agua, ni pigmentos, ni saborizantes, ni azúcar. Esto es un proyecto biotecnológico que se nos quería acompañar por 5 a 10 años, podríamos sacar jugo de naranja sin cultivar naranjas.
se retiró. Lástima. Lo mismo stevia, edulcorantes. Aquí tenemos un ejemplo claro. Este fue desarrollado por uno de los estudiantes que hoy es director de investigación de una gran empresa, cultivos de células de stevia para la producción de los pigmentos, de los edulcorantes, que son hoy importantes en la parte de diabetes y en la parte de obesidad. Y generamos también una plataforma de transformación genética. Aquí tenemos embriogénesis somática de stevia, es decir, producimos semilla sintética o artificial y la transformamos en plántulas. El otro es producción de cacao sin cultivos en campo. El cacao tiene una ventaja y una desventaja enorme. Producirlo en campo, pues es una belleza porque además de eso viven los campesinos nuestros, pero el problema es que el cacao sufre cuánto problema hay en la parte de patógenos. Nuestros cultivos están improductivos, hay que reemplazar y para eso tenemos el proyecto que tenemos con el CEDAID para montar producción de 5 millones de plántulas al año de cacao para reconvertir, digamos así, los cultivos de viejos, reemplazar los cultivos viejos improductivos por cacao de alta calidad. Sin embargo, a nivel de biotecnología, nosotros encontramos que en la semilla existen unas células especializadas para producir los polifenoles de cacao. El valor de cacao hoy, además del sabor, el aroma, que son cacaos finos y de aroma, produce polifenoles. Los polifenoles son productos químicos que son antioxidantes, poderosos antioxidantes. Entonces llamamos la catequina, la epicatequina, unos componentes activos para potenciar el sistema inmune nuestro como antioxidantes antivejez para el sistema cardiovascular. Pero en la semilla de cacao, no toda la semilla contiene células especializadas en producción de polifenoles. Aquí ustedes pueden ver la foto de esas células ricas en polifenoles. Si uno aísla esa célula y lleva esas células a cultivo, uno puede producir biomasa de células ricas en polifenoles y generar una industria para la producción de polifenoles únicamente de cacao, que no solamente podría ser utilizada por las empresas, digamos, cacaoteras, pero por otras empresas de alto valor agregado o de alimentos para el consumo humano. Estos son cultivos celulares de cacao hechos en el laboratorio. Esta es la ingeniera que desarrolló el proceso, de hecho, summa cum laude en su tesis. Hoy es profesora en una de las facultades de la Universidad de Antioquia. Y esto es cacao producido en el laboratorio por cultivos celulares. Es interesante, estas son pequeñas muestras. Muy bien, ¿cuál es el poder de la tecnología para producir productos biobasados? Bueno, la ventaja hoy, como les dije, no es acabar con los recursos naturales. Al contrario, deje los bosques. Si usted necesita algo del bosque, extraiga el pedacito de hoja, la flor, el pedacito de semilla, lo que necesite. Son estructuras, coger muestras biológicas, llevarlas al laboratorio in vitro, de cultivo in vitro, y multiplicarlas a nivel celular, sin tener que afectar los bosques, sin tener que afectar los cultivos. Es una forma de sostenibilidad, que es lo que busca la bioeconomía hoy. Entonces hoy podemos producir productos sin grandes requerimientos de tierra, sin irrigación. ¿Cuánto cuesta el agua para mantener la productividad? Sin estacionalidad, tú puedes producir 24 horas todo el año, libre de patógenos, sin agroquímicos. Las cantidades que utilizamos en cultivos celulares son muy pequeñas cantidades, a diferencia del campo, que mucha parte se pierde porque hay una digamos así, dimensión de los agroquímicos y de los biológicos, y la gente pone bastante cantidad de agroquímicos en el suelo y mucha parte de eso se pierde o simplemente acaba salinizando los suelos. Esto también es independiente de factores climáticos ambientales. No afectamos la seguridad alimentaria, no competimos con seguridad alimentaria, es aplicable a cualquier especie. Todo lo que son hechos de células se pueden multiplicar, se puede implementar en el espacio. Esto sería un futuro para producción, por ejemplo, de cacao en el Skylab, y siguen los protocolos de Kioto. Aquí tenemos entonces, ¿qué ventajas tiene? Conservamos la biodiversidad del agua y el suelo, porque no estamos compitiendo con esos cultivos en campo. Es sostenible y ajustable a las necesidades y demandas. Usted puede producir cacao en el Ártico, en el espacio, en cualquier parte del mundo.
puede satisfacer las demandas insatisfechas, es decir, qué tanta demanda hay de un producto para uno generar otro, y a la larga va a traer beneficios sociales y ambientales, porque si cambio climático se convierte en lo que se espera, no va a haber manera de producir en el campo. Hay varios factores que van a afectar el sector agroindustrial colombiano. No hay generación de relevo en el campo. Los campesinos, la vieja guardia de campesinos, productores y cultivadores está muriéndose. Los jóvenes de hoy, desafortunadamente, no están preparados para hacer agricultura convencional. Es decir, ya la agricultura convencional está mandada a recoger. Hoy hablamos de agricultura de precisión, drones, crecimiento, robots, porque no hay mano de obra que pueda sustituir a esos campesinos o pueda reemplazar a esos campesinos. No hay vocación entre la juventud para asumir los retos de una agroindustria a escala que se va a requerir con la demanda de población y del mundo hoy. Entonces, hay que mirar cuáles van a ser los beneficios. Y el cambio climático, sumado a otros factores, digamos así, geopolíticos, migraciones y todo, esto va agravando la situación en el campo, la seguridad en el campo. Hoy también ya tenemos otra vez problemas en nuestro país. Entonces hay que mirar los procesos de biodiversidad, biotecnología, biorefinería, bioeconomía y bioindustria como un nuevo modelo de desarrollo para Colombia y generar empleo. Y finalmente, esta es la filmina más interesante de todas, pienso yo. Sin estos cerebros, esto es The Brain Network of the Lab, es decir, es una red de cerebros lo que yo tengo en mi laboratorio, gente joven, apasionada, inteligente, brillante, talentosa, que hace factibles los sueños. Todo lo que ustedes acaban de ver son productos desarrollados en mi laboratorio por ellos. Y esto es lo que vale hoy, mañana y pasado mañana. El capital humano es lo más importante. Una buena educación, unos buenos desarrollos y un buen apoyo a la ciencia y la tecnología para lograr modificar o cambiar este país y generar realmente nuevas oportunidades de empleo, nuevas empresas de base tecnológica, nuevos productos biobasados. Y que al final dejemos una huella verde y azul para las futuras generaciones. Es decir, generemos productos sostenibles, amigables con el medio ambiente, conservemos nuestra riqueza, y esto es lo que traía para hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Lucía. Bueno, las personas que tengan preguntas, como les decía en el chat, nos las pueden escribir. Profe, yo por aquí tengo una pregunta que recibí. Dice sobre las microalgas. Preguntan qué tan competitivo es el costo de producirlas. Mire, depende de la especie. Por eso, si ustedes vieron en los cuadros que mostré, a ver si alcanzo a mirar esto de otra manera. Un momentico, a ver, yo me devuelvo. ¿Cómo reduzco en este momento la pantalla? Espera un momentico. Yo veo cómo entro nuevamente aquí, que me acabo de perder. Si puedo... Si quieres puedes dejar de compartir, profe, dándole escape y ya ahí... Pues, Listo, para mostrarles aquí, miren las diferencias entre una especie y otra. Por eso es la necesidad de investigar cuáles variedades o cuáles especies son mejores productores de algo. No es que todas, usted cogió por ejemplo clorela y cualquier especie de clorela va a generar la misma producción, no. Hay que evaluar los contenidos nutricionales de estos. Vamos a ponerlos más arribita. Esperen un momento, yo miro aquí dónde están los análisis. A ver, está aquí. Sí, miren este cuadro. ¿Lo pueden ver o no? ¿No lo pueden ver? ¿Aló? Estamos viendo, profe, Okay. la última diapositiva, el último slide. Dale clic en el... Entonces, ¿ve cómo comparto esta? ¿Cómo comparto esta que estoy teniendo aquí? Dale clic a la diapositiva que quieras mostrar, profe. Exacto. Ahí estamos viendo ya la de microalgas, una fuente
de grasas. Listo, exacto. Si ustedes miran en esta tablita, para la persona que haciendo la pregunta, miren clorela vulgaris, pero mire cada una de ellas, aquí la misma especie, pero diferentes, digamos así, razas o diferentes strain o cepas, diferentes cepas colectadas en diferentes lugares. Mire las productividades cómo varían, mire el contenido de lípidos cómo varía, mire la productividad de esos lípidos. Entonces, por eso es importante cuando usted sale a hacer colecciones, usted puede tener esa base de datos que nosotros tenemos de microalgas, es una colección de varias especies, ver cuál de esas produce mayor cantidad de lo que usted espera producir. Dunaliella, miren aquí en la parte de abajo, lo que les comenté, contenido de lípidos, de 60,6 a 68 casi. Eso es enorme, productividad. Entonces hay que coger las colecciones, cogerlas, aislarlas, identificarlas y evaluar la productividad. Obviamente, hoy con la tecnología, con biotecnología, hoy es factible a través de procesos de edición de genes. De hecho, en mi laboratorio hay un estudiante que está haciendo edición de genes, utilizando la última tecnología. Usted puede mejorar la expresión de esos genes e incrementar la productividad de una microalga A, B o C. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso. Todas producen esos ácidos grasos, pero los porcentajes varían, dependiendo del origen de la cepa, el medio de cultivo que usted le ponga, las condiciones de cultivo. Es decir, viene con una carga genética y con una carga ambiental. Todos funcionamos, 50% somos genética y 50% medio ambiente. Ese medio ambiente lo podemos modificar. Y hoy también podemos modificar la parte genética. Entonces, la biotecnología te ofrece la posibilidad de generar productos en mayor calidad, en mayor cantidad, casi que deseados por la industria, que es lo que hace hoy la biología sintética. Hoy generamos organismos que armamos o modificamos de acuerdo con los deseos o las necesidades de las empresas. Eso es la verdad de la biotecnología hoy. Por eso se hablaba al principio de la importancia de estas tecnologías emergentes que habla la OECD, ¿cierto? Que necesitamos, vamos a mirar aquí si tengo filminita, aquí. Miren todas estas tecnologías emergentes, biotecnología, bioinformática. Hoy con inteligencia artificial podemos generar muchísimos datos, pero muchísimos datos acerca de todas esas fuentes de microalgas de la misma especie, y con eso lograr hacer predicciones de cuál es la mejor medio de cultivo, cuáles son las mejores condiciones, cómo lo podemos transformar y generar mayor cantidad de producto. Esa es la gran diferencia hoy. ¿Alguna preguntita más? ¿Está claro eso para la persona o no? Sí, profe. Sí, tengo una pregunta más. ¿Qué tanto apoyo económico hay en el día de hoy por parte del gobierno para estos proyectos a gran escala? La verdad que no lo hay. Estamos buscando recursos nacionales e internacionales. Ustedes saben, pues ahora vamos a quedar en quiebra después de la pandemia. Si antes no teníamos dinero para apoyar ciencia y tecnología, pues yo pienso que va a disminuir mucho más porque el país entra en una etapa de recesión económica muy seria. Entonces va a ser difícil obtener recursos para darle continuidad a todos estos proyectos. Pero también hay empresas muy osadas. De hecho, durante esta pandemia he tenido empresas nacionales e internacionales buscando nuestros proyectos para ver cómo pueden cofinanciar ciertos proyectos de interés mutuo. Entonces, se cierra una puerta, pero hay que abrir otras. Con la empresa hay un problema muy serio, que es que primero hay que generar confianza con la empresa. Uno no puede decirle a la empresa, apenas llegue, vea, deme 100 millones, 200 millones o 500 millones de pesos para un proceso, cuando ni siquiera te conoce. Esto toma tiempo. Yo creo que lo hemos ganado. A diferencia de la empresa brasilera que llegó con $500,000 y me dijo, nosotros le apostamos a capital de riesgo a esa idea. Y me dieron $500,000 de una, sin conocerme. Eso es algo que vale la pena rescatar. Y cada vez tenemos más empresas transnacionales buscando nuestros desarrollos. Eso es ventajoso, pero hay que saber negociar. La universidad es muy lenta, la burocracia es enorme, las envidias y las cosas es tremendo. De hecho, perdimos $3,5 millones simplemente porque
un grupo de la universidad liberó la información hacia afuera, liberó la información a otras entidades y la entidad que iba a apoyar el proyecto se quitó por todos los trámites con la universidad, las demoras, y fuera de eso, porque la universidad había liberado información que era confidencial. Eso es una cosa que es real. Esto no se ha hecho mayor cosa, pero tengo todas las evidencias en mi mano. Entonces eso duele mucho, cuando la misma universidad es la que limita el desarrollo de la misma universidad. Entonces en este caso plata no hay, pero vamos, yo creo que nada es imposible. Hay muchos recursos en este momento a nivel global que podemos aprovechar, y en este tema específico con microalgas hay un boom, porque es el futuro de la bioeconomía. De hecho, Estados Unidos acaba de declarar microalgas como, digamos, los microorganismos para el desarrollo de productos biobasados, que cambiarían toda la bioeconomía a base de petróleo. ¿Qué más tiene preguntas? Listo, profe. No tenemos más preguntas. Nuevamente, profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Tengo muy buenos comentarios en este momento, me están llegando de la conferencia. Es un placer para nosotros tenerte, haberte tenido. Muchísimas gracias a todos. Un poquito larguita la conferencia, fue casi hora y media, pero pienso que hay tantas oportunidades que uno como que no quiere dejar a un lado todas las cosas, mencionar las cosas que valen la pena. Muchísimas gracias a todos. Les deseo un buen día y buena salud. Gracias, profe. Muchas gracias. Agradecemos también a la Fundación Universidad de Antioquia, que nos apoya en esta iniciativa que aporta a la productividad y competitividad del sector agropecuario del departamento. Les recuerdo que en horas de la tarde estaremos compartiendo las memorias de este encuentro, y bueno, estén pendientes a nuestro siguiente encuentro en nuestro sitio web, que se los voy a dejar en este momento en el chat. Vamos a estar publicando la agenda, y nos vemos pronto. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.